A ver, toda gran historia tiene un punto de partida, ¿no? Pero, ¿qué tal si el conflicto más grande de todos no empezó aquí en la Tierra, sino en el cielo mismo? Hoy vamos a meternos de lleno en la narrativa de la preeminencia de Cristo, para entender justo eso, una historia de rebelión a escala cósmica, y bueno, la solución que se propuso para arreglarlo todo. Y bueno, la pregunta que está en el centro de todo esto es, ¿dónde comenzó el problema? ¿Cuál fue la chispa? Y la respuesta que nos da esta historia, la verdad, es bastante inesperada, porque no empezó aquí abajo con nosotros. El origen de todo el caos, según nos cuentan, se dio en un lugar que se supone era perfecto, el cielo. Ok, entonces, para poder entender cómo se arregla algo, primero hay que ver bien cómo se rompió, ¿cierto? Así que vámonos al principio de todo, a la primera rebelión, ese momento clave que, según esta narración, provocó una fractura en el universo y, bueno, lo cambió todo para siempre. Antes de que todo se complicara, la historia nos presenta a un personaje que es clave, Lucifer. Pero ojo, no como la figura que todos tenemos en la cabeza, nada que ver. Al contrario, lo describen como un ángel de altísimo rango, un ser, pues, perfecto en sabiduría, en belleza, el que estaba más cerca del Creador. Y este punto de partida es súper importante porque hace que lo que viene después, su caída, sea todavía más dramático. Pero claro, ese estado de perfección no iba a durar. Y aquí es donde vemos un cambio radical. O sea, este ser que era todo honor y excelencia, de pronto se corrompe. El texto dice que su corazón se llenó de envidia y de odio. Y ese es el punto de quiebre, el instante exacto en que la discordia entra en escena en el universo. Pero a ver, ¿qué fue lo que provocó un cambio tan drástico? Bueno, la narrativa es súper clara en este punto. Fue la envidia. Se nos cuenta que Lucifer sintió celos, una envidia profunda por el honor que se le dio a Cristo. Y ese sentimiento fue el que lo llevó a cuestionar la autoridad de Dios y, básicamente, a encender la mecha de toda la rebelión. Ok, ya tenemos el problema planteado, ¿no? La rebelión. Ahora, la historia nos presenta la respuesta. Frente a esta ruptura cósmica, aparece Cristo. Y no solo como una figura de autoridad, sino como la personificación misma del plan de Dios para arreglarlo todo, para restaurar las cosas. Y aquí hay un concepto que es fundamental para entender todo. Se dice que Cristo es el esplendor de la gloria del Padre. Suena poético, ¿verdad? Pero, ¿qué quiere decir exactamente? Pues el texto lo explica de una forma muy interesante. Él es la manifestación que se puede ver, la representación perfecta de un Dios que, por definición, es invisible. Es, digamos, la manera de hacer tangible lo que no se puede tocar. Y esta cita que vemos aquí viene a reforzar justo esa idea. El punto clave, el meollo del asunto, es que dentro de esta historia, Cristo tiene un lugar que nadie más puede ocupar. Se le presenta como el único, sí, el único que puede de verdad mostrar cómo es el Padre. Funciona como el puente definitivo entre el cielo y la tierra, entre lo divino y lo humano. Y aquí es donde se nos revela el porqué de todo esto, el propósito de que se hiciera humano. Fíjense, al volverse hombre, Cristo no pierde su divinidad. Todo lo contrario, la hace entendible para nosotros. A través de él, todo el carácter de Dios, su compasión, su amor, su sentido de justicia, se expresa en un lenguaje que cualquiera puede comprender. Se vuelve visible, cercano. Pero esto de revelar a Dios no es algo pasivo, ¿eh? No es solo una imagen bonita y ya. Ahora la historia se centra en la acción. Cristo no es solo un reflejo, sino un agente de cambio, un rey restaurador. Y su misión es muy clara, reconstruir todo lo que se había roto. Y este trabajo de restauración lo vemos en acciones súper concretas. A ver, punto número 1. Hablaba con una autoridad que no sonaba a este mundo. Se sentía divina. Punto 2. Su poder lo usaba para construir, para bendecir, jamás para destruir. Y tercero, y muy importante, su enfoque siempre estaba en ayudar a los que sufrían, a los oprimidos, dejando claro que su chamba era sanar, no juzgar. Y esta frase, híjole, esta es una de las declaraciones más fuertes de toda la historia. Al decir que había alguien más que Salomón en ese lugar, no se estaba comparando nomás con el rey más sabio que ha existido. No, se estaba poniendo por encima de él. Estaba reclamando una autoridad y una sabiduría que no venían de este mundo. Y esto lo deja clarísimo. Su afirmación no tenía que ver con poder terrenal, con tener un reino físico, con fronteras y ejércitos. Para nada. Se trataba de establecer un tipo de reino completamente diferente. Uno basado en restaurar el orden de las cosas, el orden divino. Un reino donde su sabiduría y su poder eran la fuerza máxima para arreglar todo el desastre.
Y con todo esto llegamos al punto culminante de la historia, a la misión final, al objetivo más grande de todo este viaje, la reconciliación. De todas las cosas, no solo de las personas, sino de todo. Esta frase es la pieza que une todo el rompecabezas. A ver, la reconciliación es posible precisamente porque Cristo es la imagen perfecta de Dios. Según el relato, cuando la gente lo veía actuar, era como si estuvieran viendo directamente al Padre. Así que, la reconciliación deja de ser una idea abstracta, ¿no? Se vuelve algo real, posible, porque Dios mismo se hizo visible y accesible. Entonces, después de toda esta historia cósmica, ¿qué nos deja en la práctica? Bueno, el texto sugiere varias, digamos, consuelos o certezas. Primero, la idea de que Dios está aquí con nosotros, que nos cuida. Segundo, la promesa de que los problemas del pasado no tienen la última palabra sobre nuestro futuro. Y, algo que es fundamental, la afirmación de que el perdón siempre, siempre está disponible. Y al final, esta narrativa nos deja con una pregunta flotando en el aire. Nos presenta esta visión increíble de una reconciliación total, que abarca desde el cielo hasta la tierra. Pero, ¿cómo se aterriza ese concepto? ¿Cómo se ve esa reconciliación en un mundo que, seamos honestos, a menudo se siente más roto y dividido que nunca? Es una pregunta que, la verdad, resuena mucho más allá de los límites de esta historia.